Muy buenas tardes. Les comparto la charla de úlceras por presión. Mi nombre es Diana Rocío Puente Chávarro, médico general. Laboro en el servicio de urgencias del Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Si bien es cierto, el personal de enfermería es quien está a cargo de los pacientes, con respecto a las úlceras por presión, no deben ser atribuibles exclusivamente al cuidado de enfermería. Estas se han convertido en un problema de salud que deterioran, además de la calidad de vida del paciente, también de sus familiares, y a su vez están incrementando los costos para el sistema de salud. Dentro de los antecedentes históricos, en la década 70, las úlceras por presión son definidas y estudiadas en países europeos, Estados Unidos y Canadá. Posterior a ello, hacia mediados de la década de los 80, ya se crearon los primeros comités y sociedades científicas que se encargaron del estudio de las úlceras por presión. En la década de los 90, los hospitales americanos y españoles estudiaron el impacto que éstas generaban y por consiguiente desarrollaron estrategias centradas en la prevención. Fue entonces cuando en el siglo XXI el concepto de prevención tomó mayor importancia a nivel latinoamericano. Hacia el 2007, la Declaración de Río de Janeiro para la prevención de las úlceras por presión consideró que era una epidemia oculta y además que era un problema de salud pública no asumida por países de América Latina. Fue entonces cuando se trabajó sobre los cuidados profesionalizados y que fueran centrados específicamente al cuidado de los pacientes. La piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo. Dentro de sus funciones está la protección, termorregulación, síntesis de la vitamina D, sensibilidad al tacto y al dolor. Sus características: suave, extensible y elástica. Tiene un área de superficie de 2 metros cuadrados, además su peso es el 15% del peso corporal y tiene un grosor de 1 a 8 milímetros. Tiene 3 capas, la epidermis, dermis, hipodermis, que es el tejido subcutáneo. Una úlcera por presión es toda área de lesión de la piel y de tejidos subyacentes originada por un proceso isquémico producido por presión prolongada o fricción entre las prominencias óseas y el colchón o la silla. Estas lesiones pueden evidenciarse en un ligero enrojecimiento hasta generar úlceras profundas y pues estas a su vez van a afectar al músculo e incluso al hueso. La ocurrencia de úlceras por presión durante la atención hospitalaria es catalogada como un evento adverso. Los factores de riesgo se dividen en factores primarios, que los explicaré a continuación, y los factores secundarios, que estos surgen como consecuencia de las condiciones clínicas del paciente. La presión es una fuerza que actúa de manera directa sobre la piel como consecuencia de la gravedad. Esto lo que nos va a ocasionar es la falta de oxígeno, además reducción de riego sanguíneo y de la muerte celular. La cizalla es una fuerza que se produce cuando una persona se desliza de forma perpendicular. Entonces, en este momento lo que se va a ocasionar es que los vasos sanguíneos se van a colapsar y se comprimen. Y esto priva el oxígeno y los nutrientes de la piel y lo que hace es que el riego sanguíneo se reduzca y además que el músculo por consiguiente genere una lesión. En cuanto a la fricción, entonces encontramos que la fricción es una fuerza que actúa paralelamente a la piel y se produce cuando una parte del cuerpo del paciente, generalmente que son los codos, el sacro y los tobillos, roza con una superficie áspera, pues como lo puede ser la sábana. Y en cuanto a la microclima, tiene que ver con los factores como la humedad, la temperatura y la higiene de la piel. Los factores secundarios son aquellos que surgen como consecuencia de las condiciones clínicas del paciente. Aquí, como lo vemos reflejado en el cuadro, encontramos diferentes situaciones como son las fisiopatológicas. Dentro de ellas encontramos la alteración de la piel, ya sea la sequedad, las heridas, cicatrices, el edema, además de problemas nutricionales, la desnutrición, la obesidad y entre otros encontramos también el sometimiento a algunos tratamientos como son los inmunosupresores, pacientes que tienen manejo con radioterapia o antibióticos de larga duración. Dentro de los situacionales también encontramos la inmovilidad precisamente, arrugas en la ropa interior y en la ropa de la cama, cuerpos extraños en la cama y también la falta de criterios de unificación del equipo asistencial en cuanto a la enfermedad terminal para dar su manejo.
Las zonas más susceptibles de desarrollar úlceras por presión son aquellas en las que se ejerce una presión entre dos planos, como lo son las prominencias óseas y los puntos de apoyo. El 80% de las úlceras por presión se producen en el sacro y además en el talón. Esta es una representación gráfica de las áreas de riesgo para la generación de las úlceras por presión, como lo vemos de acuerdo a la posición, y también en las zonas de riesgo que se generan cuando se usa la silla de ruedas, como son el omóplato, la cresta ilíaca del sacro, el trocánter isquión, la zona poplitea y los pies. En esta tabla está especificada cada una de las zonas de riesgo para las úlceras por presión de acuerdo a la posición que tenga el paciente. Como ejemplo, el decúbito lateral, una de ellas es el pabellón auricular, las escápulas, las costillas. Dentro de la sedestación encontramos también las escápulas, los codos, el sacro, y en la contención mecánica y otros dispositivos se considera las fosas nasales, el pabellón auricular cuando se usan gafas nasales, el meato urinario cuando se realiza sondaje vesical, las muñecas y tobillos con sujeciones. Clasificación y localización de las úlceras por presión. Existen 4 categorías. La categoría número 1 es donde vamos a encontrar la epidermis y la dermis no destruidas. Ya se evidencia eritema, piel intacta que no se blanquea con la presión. Se puede observar en los pacientes que tienen la piel oscura, induración, decoloración y calor. Los cuidados que se deben aplicar son liberar el área de presión, favorecer la nutrición, realizar baño diario, además de realizar los cambios de posición y lubricar la piel y evitar los masajes en la zona afectada. La categoría 2 es donde vamos a evidenciar la epidermis y la dermis destruida. Se genera una lesión superficial que se presenta como erosión, presenta aflictenas y cráter superficial. En este caso lo que vamos a hacer es liberar el área de presión, aplicar crema cicatrizante. En la categoría 3 evidenciamos destrucción de la epidermis, de la dermis y de la capa subcutánea que puede afectar la fascia subyacente, pero esta no la va a atravesar. La lesión se presenta clínicamente como un cráter profundo, tiene un ligero exudado y las márgenes están bien definidas. El manejo pues es curación de la herida, hay que observar si presenta signos y síntomas de infección y de acuerdo a ello pues tomar conductas, además de los otros cuidados que debe generar el personal de enfermería. La categoría 4 es cuando ya hay pérdida de todo el espesor cutáneo, hay destrucción y necrosis tisular y hay afectación también del tejido muscular y óseo. Se pueden observar huecos y además trayectos fistulosos. El manejo por lo general es mediante debridamiento quirúrgico, usualmente se toman cultivos según la necesidad y se da manejo antibiótico de acuerdo a la necesidad también del paciente. Durante el proceso de atención de salud, el personal que está a cargo de los pacientes con úlceras por presión debe detectar y prevenir algunas fallas. Dentro de estas encontramos realizar mala higiene corporal al paciente, no aplicar sustancias hidratantes, el posicionamiento inadecuado del paciente, como son cambios de posición sin horario establecido, lo que va a favorecer a la generación de las úlceras por presión. Pacientes también con inmovilización o fricción producidos por la inmovilización. Además, el realizar una evaluación incorrecta del paciente con riesgo por inmovilización prolongada y mantenimiento de la movilidad. Factores contributivos para que se generen fallas latentes, dentro de los cuales vamos a encontrar la organización y gerencia. Algunos de ellos es por no contar con programas de capacitación ni socialización de guías y protocolos que nos permitan hacer un adecuado cuidado del paciente y evitar las úlceras por presión. También la ausencia de políticas institucionales para el plan de compras de equipos, materiales adecuados, no implementación de rondas de seguridad, falta de programas de mantenimiento preventivo y además correlativo del mobiliario hospitalario. En cuanto a lo que tiene que ver con el paciente, pues tenemos dentro de ellos el estado mental, ya sea por agitación psicomotora, síndromes mentales orgánicos, además el uso de medicamentos como lo son los sedantes, algunas alteraciones de la eliminación, alteración del estado de conciencia, pacientes que tienen necesidades de soporte como ventilación mecánica o además de sondas para la alimentación.
Dentro del equipo, pues no disponer con los suficientes equipos para realizar el cuidado de los pacientes, como lo son los colchones antiescaras. Hay determinadas acciones inseguras. Una de ellas, y la más importante, es realizar mala higiene corporal al paciente. De ahí se desencadenan infecciones, además de no realizar los cambios de posición. Ya pues pasamos a las barreras y defensas. Dentro de esta encontramos, pues, como lo manifiesta allí, las físicas y tecnológicas, donde hay que identificar los pacientes con riesgo con barras de color o manillas, para así poder identificar quién tiene más riesgo de que presente un evento adverso o no. Además de contar con los equipos y los muebles necesarios, como son las camillas, las sillas, utilizar sistemas de protección locales ante la presión, lubricantes, agentes de reducción de la fricción y además, en lo posible, alternar superficies de presión. Dentro de las naturales, pues es asegurar una buena iluminación en las habitaciones de los pacientes, además de tener un buen control de la humedad y de la temperatura en las instalaciones donde se encuentre el paciente. Dentro de las administrativas vamos a encontrar pues el diseño de formatos para identificar pacientes con riesgo de úlceras por presión, implementar programas organizados que además se capacite al personal, al paciente y a su familia para que en conjunto trabajemos para favorecer o evitar que se presenten las úlceras por presión. Dentro de las humanas, pues se considera que se debe hacer una valoración inicial de la piel, documentándolo en la historia clínica si hay necesidad de la inmovilización y establecer un adecuado control del riesgo sobre las úlceras que se puedan presentar. Asegurar que el paciente tiene también, pues si tiene sondas, se encuentren bien posicionadas y que todos estos elementos no vayan a ejercer ningún tipo de presión al paciente. Hay que hacer constante evaluación de las condiciones clínicas del paciente para pues poder identificar los cambios de las condiciones de la piel de manera oportuna y actuar. Supervisar que los pacientes que tienen restricción del movimiento también realicen cambios de posición constantes. Dentro de las actividades para la intervención temprana en el riesgo de úlceras por presión, encontramos la valoración del paciente y del cuidador, dentro del cual hay que realizar un examen físico al paciente, realizar una valoración del estado actual teniendo en cuenta si tiene enfermedades concomitantes, si hay presencia de dolor o si hay tratamiento con fármacos. También la capacidad que el paciente tiene para responder a sus necesidades básicas, es decir, su movilidad, el estado de conciencia. Utilizar la escala para valorar de acuerdo al riesgo de las úlceras por presión y de acuerdo a eso dar su manejo. En cuanto al cuidador, debemos identificar la capacidad, la habilidad, los conocimientos y la motivación que tiene para participar en el cuidado del paciente. Dentro de los cuidados de la piel e hidratación, se debe tener crucial cuidado con la limpieza, que la piel esté seca y evitar la fricción. No utilizar jabones irritantes, debe utilizarse jabones neutros. Aplicar cremas hidratantes, no realizar masajes sobre las prominencias óseas. Se debe inspeccionar en los pacientes que usan sondas, que usan dispositivos como tubos orotraqueales, si hay presencia de alergias o si estas están generando algún tipo de presión para evitar con ello complicaciones. Que la ropa de la cama siempre esté limpia, seca y sin arrugas. Y además se debe propender para evitar los excesos de humedad. En cuanto al manejo de la presión, fuerza de cizalla y fricción, se debe evaluar la necesidad o el riesgo que tiene cada paciente para poder así determinar el tipo de movilidad que se puede dar. Se debe hacer cambios posturales preferiblemente cada 2 horas y en las pacientes que tienen un peso elevado se tiene que extremar la movilización. Todos los pacientes que tienen riesgo para desarrollar una úlcera por presión se le debe proporcionar propiedades que disminuyan la presión. Se debe utilizar cojines, almohadas, dispositivos para eliminar la presión entre las prominencias óseas, trocánter y malévolos. No utilizar flotadores. En cuanto a los cuidados de alimentación,
hay que recibir o solicitar la valoración por nutrición y hay que estar atentos a vigilar la alimentación. La escala de Braden evalúa el riesgo de desarrollar úlceras por presión con base a la sensibilidad y humedad de la piel, la fricción del cuerpo con las sábanas, la movilidad, actividad y nutrición del paciente. Un puntaje menor o igual a 16 implica el riesgo de desarrollar úlceras por presión. El personal que realiza esta escala y que la evalúa es el personal de enfermería. Esto lo realizan en todo paciente que ingrese al servicio de UCI y de hospitalización. Además, en los casos de estancia mayor de 6 horas en cada servicio. Las actividades de enfermería a realizar según el resultado o el puntaje obtenido en la escala de Braden, se debe tener en cuenta si es un bajo riesgo. Se debe instruir al paciente y también al cuidador sobre las medidas preventivas para evitar la aparición de úlceras por presión y además identificar el riesgo en el tablero y notas de enfermería. Si el puntaje lo clasifica como riesgo moderado y alto, entonces lo que debemos realizar es mantener la piel hidratada, colocar el sticker en la manilla de identificación, aplicar productos barrera, asegurar la nutrición adecuada, inspeccionar la piel de las prominencias óseas y puntos de presión al cambiar la posición. Se debe procurar mantener la cama con ropa cómoda y además que el paciente tenga ropa cómoda. Tiene que estar libre de arrugas, debe estar la ropa seca y limpia. Instruir al paciente y al cuidador además sobre las medidas preventivas para evitar la aparición de úlceras por presión. Controlar las causas de exceso de humedad, realizar cambios de postura cada 2 horas o según necesidad y utilizar colchón que sea con medidas antiescara. A continuación encontraremos la descripción del procedimiento para realizar los cambios posturales específicos de acuerdo a la posición. Esto lo que va a favorecer es disminuir el riesgo de úlceras por presión. Está en cada una de ellas descrita la recomendación, el uso de cojín, el grado de inclinación que debe tener de acuerdo a la posición. El reloj postural lo que nos indica es qué posición debe tener el paciente en determinadas horas, teniendo en cuenta el tipo de alimentación y los horarios de alimentación. Es decir, posterior al desayuno, las posiciones adecuadas pues va a ser sedestación para favorecer el tránsito intestinal. Y de ahí en adelante va a estar la indicación de cada uno de los cambios de posición de acuerdo a la necesidad. Si bien es cierto, hay muchos factores que intervienen en la cicatrización de las úlceras por presión, también a modo de resumen, podemos ver que depende del grado de profundidad de la úlcera, del estado general de salud del paciente y del tipo de cuidados que se le dedican, este va a tener una curación según el grado como lo mencionaba. Entonces, si es una úlcera que está en un estado 1, se dice que en días se va a curar. De acuerdo a ello, si observamos en un estadio 4, pues el tiempo de curación para esta ya sería en meses, incluso en años. A continuación, el flujograma, que lo que nos indica son las actividades que debemos realizar con el paciente desde el momento del ingreso, determinar el tipo de riesgo que éste presenta y de acuerdo a ello, pues el tipo de atención que va a requerir. En cuanto a los cuidados de la piel, el manejo de la humedad, manejo de la presión, el control del dolor, cuidados de la nutrición y pues además de la educación sanitaria. Espero el aporte haya sido de su interés. Gracias por su atención.